7:59 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora María José Rodríguez, analista política, consultora internacional. Le invitamos a un diálogo para hacer una lectura de los resultados de esta primera vuelta en su país, en Bolivia, luego de algunos hechos que han ocurrido. Primero, la derrota aplastante del movimiento al socialismo, el MAS, del cual están divididos, por un lado el presidente Luis Arce, y por otro Evo Morales, que no pudo ser candidato. Y los dos finalistas son unos personajes de derecha: Rodrigo Paz Pereira, hijo del finado presidente Jaime Paz Zamora, y Jorge Tuto Quiroga, quien estuvo encargado también de la presidencia. Irán al balotaje en octubre próximo. ¿Cuál es la lectura inicial que nos hace María José Rodríguez de las elecciones en su país? Buen día, María José. Buen día, Miguel, y buen día a toda su audiencia. Gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con usted. Primero, solo una mini aclaración. Jaime Paz no ha muerto, el papá de Rodrigo. Sí, no ha muerto, y yo creo que ha sido un impulso muy importante para su candidatura. Y lo segundo... perdón, él tuvo un accidente, ¿no? Aéreo y salió. Un accidente aéreo. Y salió de eso. Pero después de eso fue presidente y claro, debe tener 80 y tantos años, está en el retiro, pero lúcido. Muy lúcido, sí, y es el que es el líder del MIR, ¿no? Del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Bolivia. Eso es un líder muy importante aún en mi país. Yo diría que hay que empezar con la división del MAS, ¿no? La división del movimiento al socialismo es lo que da pie, es el primer paso que da pie a esta gran pérdida del movimiento al socialismo, y es una división yo diría muy normal en un partido que viene desde la unión de muchas visiones y necesidades, y que llega un momento en el que cuando hay crisis hace aguas, ¿no? La crisis económica, la crisis de legitimidad y la crisis que finalmente llega por corrupción de legitimidad hacia los líderes del MAS es muy importante, y comienza a cobrarles la factura. Y eso es algo muy bueno, y quiere decir que en algún momento las grandes mayorías también reconocen quién es el culpable de la crisis. Yo creo, y esta es una conjetura mía, que este voto es un voto castigo, y es un voto de hartazgo. Es un voto de hartazgo porque dicen: ya no queremos más corrupción, más crisis, más, pero también es un voto de hartazgo de las caras tradicionales, porque hay que acordarse que Bolivia empieza estas elecciones con una papeleta en la que están dos de los candidatos que siguen en la política desde hace 20 años, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga. Samuel Doria Medina más de centro, y Jorge Tuto Quiroga de una derecha que yo diría... una derecha peligrosa, que puede hacer que el péndulo vuelva a venir, ¿no? Yo creo que las derechas muy extremas no deben ser un camino ahora, porque podríamos hacer que la izquierda renazca. Eso, María José, eso de Tuto Quiroga. Uh-huh. No te escuché, perdón. Decía que esa derecha representa Tuto Quiroga. Sí, yo creo que sí. Nunca ha sido una derecha tan extrema, pero ahora se ha mostrado en esta campaña más cercana a los libertarios de Milei, mostrándose un poco muy torpe con la visión de izquierda, y hay que acordarse que las grandes mayorías siguen siendo no de izquierda, pero de centro izquierda, ¿no? Y nadie quiere a este señor o a cualquier señor que venga a decir cómo se deben hacer las cosas y ser el único que sabe cómo hacerlas. La gente está acostumbrada en estos últimos 20 años a ser partícipe de. Y por eso es que creo que Rodrigo Paz da esta gran sorpresa. Y hay que recordar que esta es una sorpresa que no se haya visto en otros lados del mundo, se ha visto aquí en Ecuador, y se la ha visto con la primera elección donde salió Noboa, que estaba sexto en las encuestas, y el día de la elección sale primero, y para todos ha sido una sorpresa. No solamente ha sido una sorpresa
sorpresa a Rodrigo Paz, porque no se lo veía venir, y las últimas encuestas decían que estaba como máximo en el 9.8% y saca el 32.14% en esta primera vuelta, sino que al no haber sido visto por las encuestas, tampoco ha sido visto por los medios ni por los debates, por lo tanto no ha tenido una exposición tan grande como para irse desgastando, como sí lo han hecho Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ¿no? Jorge Tuto o algún otro partido hizo una campaña muy sucia contra Samuel Doria Medina, atacando a la familia, atacando su pasado, y eso los desgastó a ambos, de manera que los dos que iban liderando, porque Samuel iba primero en las encuestas, en todas las encuestas, y luego venía Tuto Quiroga, hicieron que este desgaste de estos candidatos, digamos, preferidos, se haya dado y haya dejado libre el camino para que un Rodrigo Paz haga una campaña muy cercana a la gente en las calles, en los mercados y en TikTok. Y la gran revelación de la dupla de Rodrigo Paz es el capitán Lara. Esman Lara es un ex policía que es dado de baja de la policía por evidenciar actos de corrupción de otros policías. Los filma, los saca al aire, hace programas de TikTok y finalmente es dado de baja, lo encarcelan, sale libre y entonces se convierte en un héroe sin capa que está desde hace 4 años haciendo denuncias de mal comportamiento de autoridades o de hechos de corrupción desde su casa y desde el TikTok. Entonces es una dupla que con la tradición política de Rodrigo Paz, hay que acordarse que Rodrigo Paz viene de una tradición política desde su abuelo, pero también ha sido alcalde, ha tenido algunas funciones públicas, no le ha ido del todo bien, porque claro, ha tenido mucha confrontación también con el MAS, etcétera. Habrá que ver si los juicios que ha tenido son reales o son políticos, pero ha logrado que todo su pasado, digamos, en la política no sea visto como un elemento más de votación, sino que se lo vea como el jugador outsider y nuevo que venía a refrescar estas elecciones y a darnos a los bolivianos una visión de una oportunidad más cálida, pero también segura hacia el futuro. Porque hay que acordarse que el voto, Miguel, es un voto que busca la confianza, y la confianza está compuesta por creencias, mitos, algo muy emotivo y también una dosis de razón. Y yo creo que Samuel y Tuto han dado más dosis de razón porque Bolivia vive una crisis muy honda y entonces han dado razones claras de cómo van a sacar de la crisis al país. Han tenido un programa de gobierno muy asentado en la economía, muy interesante, y Rodrigo Paz ha mezclado las dos cosas, ha mezclado la causa y un poquito y como que hubiera pellizcado un poco de algún plan claro para salir de la crisis, pero nunca se pronunció si va a ir al FMI, si va a cumplir, si va a bajar, si va a subir el precio de la gasolina, si va a quitar el subsidio. Nunca fue del todo claro en esto, entonces creo que eso le permite navegar en las elecciones sin ser hundido antes de llegar a buen término. Entonces es el outsider que nadie mira, que nadie ataca y que la gente, las grandes mayorías dicen: oye, tiene un aliado muy potente, que es un hombre que va a encontrar la corrupción, y él que se acerca a nosotros, que es empático, que quiere conocer a la gente, que ha trabajado con la gente, que su papá ha sido muy cercano a la gente. Entonces creo que ese mix ha dado esta sorpresa. Y es una sorpresa que pone a Bolivia en una situación muy distinta de la que teníamos hace una semana. Es una muy buena noticia para la región. Quiere decir que el socialismo del siglo XXI está cayendo por su propio peso y por sus propios méritos. Nos ha costado 20 años, son 2 generaciones, pero estamos levantando cabeza, y estamos levantando cabeza con un voto muy congruente. No es un voto raro, no es un voto que viene de
no sé, una excitación electoral, es un voto muy congruente, porque en enero de este año las encuestas decían que la gente quería un cambio, el 80% decía que la gente quería un cambio radical. Y se leyó esto solamente como un tema económico, pero también es político. Y si uno quiere un cambio radical, dos candidatos que han estado 20 años en la política de Bolivia, por más buenos que sean, seguramente no son el cambio radical que la gente quería, ¿no? Claro, efectivamente, 20 años tuvieron la oportunidad y es bueno hablar. ¿Qué le pasó a Bolivia en estos 20 años? ¿Cómo está? Leemos con el crecimiento de la pobreza, sin dólares. ¿Qué le pasó a Bolivia con el socialismo del siglo XXI? Yo creo que el dicho de pan para hoy, hambre para mañana es lo que le pasó a Bolivia y lo que le pasó a la administración del presidente que era ministro de Evo Morales en su momento. Y Luis Arce Catacora. Claro. Y uno dice, como dicen muchos, si uno votara por un economista, tal vez estamos como Bolivia, ¿no? Como Luis Arce Catacora, que es un economista que ha dado clases, que se suponía era la estrella de la economía en el gobierno de Evo Morales, pero lo que pasó es que se acabaron las inversiones, se acabó la plata del gas, no se reinvirtió esa plata y entonces se fue medrando todo lo que teníamos en reservas, que teníamos muy buenas reservas. Y hoy día en Bolivia no hay reservas. El Banco Central creo que tiene, no sé, pero creo que no llega a cubrir ningún tipo de necesidad, y el país está sin dólares porque no tenemos la capacidad de comprar los dólares, y además no hay dólares en la economía. Se han frenado casi todas las exportaciones, se están retomando poco a poco, se ha frenado el espíritu privado, se frenó la lógica, digamos, de intercambio de mercado. Entonces todo eso fue pasando factura hoy en día. Por suerte, Bolivia es un pueblo muy resiliente, y a pesar de que no tiene gasolina, no tiene diésel, no tiene dólares, las empresas siguen funcionando, la gente sigue exportando, se exporta carne. No se permitía en el gobierno de Evo Morales exportar carne, por suerte hoy ya se puede exportar y estamos empezando a exportar a la China. Entonces hay ciertos cambios, y la resiliencia boliviana nos ha dicho, ok, tenemos todavía un poco de respiro hasta llegar a un nuevo mandato, pero va a ser muy duro para quien venga, y justamente enfrentando esa dureza que se viene, creo que se necesita un gobierno que sea tan capaz en lo técnico, en lo económico, como que tenga la cintura política como para llegar a tener acuerdos y ser legítimo entre las bases, porque de lo contrario los ajustes van a ser muy duros y van a ser muy resistidos. Entonces no se necesita una capacidad como Macri y una decisión tan fuerte como Macri, que termina volcándonos otra vez hacia la izquierda. Lo que se necesita es un gobierno que pueda tener un buen, digamos, una buena visión económica, pero que tenga la legitimidad suficiente para poder implementar las medidas que van a venir. Y yo creo que esta sorpresa que nos ha dado Rodrigo nos dice: el voto es congruente, se necesitaba un cambio, este es el outsider que no vimos venir, y quizá va a tener la legitimidad para hacer los cambios que se necesitan. ¿Qué pasó con los subsidios en Bolivia? ¿Se mantienen indiscriminados? Se mantienen. Sí, los subsidios a la gasolina se mantienen, los subsidios no han sido tocados, es como si viviéramos en una burbuja. El dólar, que hace 6 meses estaba en 6.9 bolivianos, ha llegado a estar en 18 bolivianos, hoy día está en 13.50, por lo tanto todos nuestros salarios valen la mitad. ¿La inflación cómo está? La inflación enorme, no tengo la cifra exactamente, si quieres se la doy en un ratito más, que la pido, pero solamente para hacerles una idea, el pollo que costaba 17 bolivianos el kilo, hoy está en 62, está 3 veces más caro. La gente siente y resiente esto. El pan de batalla, que es la marraqueta boliviana, empezó a subir de precio, pero como la gente ya protestaba, empezó a achicarse de tamaño. Por lo tanto, si uno tenía un pan de este tamaño, hoy día lo tiene de este tamaño. El huevo está carísimo, es decir, todo lo que es de primera necesidad está muy caro. El transporte es
escaso porque no hay gasolina. Para hacer gasolina tienes que hacer colas de 2 o 3 horas, si es que tienes suerte en un buen día. Entonces la vida se ha complicado muchísimo y el boliviano de a pie la resiente y la ve. Lo bueno es que en esta crisis sí se ha podido identificar que Evo generó las simientes de la crisis y que Arce la ha heredado y la ha ahondado, ¿no? Porque lo que quería Evo en la campaña era decir, ese es solo culpa de Arce, que hizo las cosas mal, pero cuando yo estaba las cosas estaban bien, y ese discurso no ha sido comprado, lo cual es un alivio y es una buena noticia también, que finalmente las grandes mayorías sí pueden atar estos cabos que siempre pensamos que no se van a atar, ¿no? Que subestimamos un poco a las grandes mayorías, y Bolivia nos ha demostrado que las grandes mayorías pueden votar con sabiduría. Ahora, el papel, a propósito de lo que señala María José Rodríguez, el papel de Evo Morales, él encabezó una campaña, como no pudo ser candidato, no le correspondía legal y constitucionalmente, levantó la bandera del voto nulo, que parece que llegó al 19%. 18 punto algo por ciento el voto nulo. Tradicionalmente el voto nulo debe haber llegado hasta los 6, entonces habrá que pensar que el voto de Evo Morales, el voto duro de Evo Morales es del 12%. Yo sí creo que el MAS y a Evo Morales no se los puede subestimar. En el 2019 recuerden que se hizo una gran acción ciudadana, fue una revolución ciudadana, no fue un golpe de Estado, fue una revolución ciudadana legítima que sacó a Evo Morales del país, y un año más tarde, gracias a un muy mal gobierno de Yanine Áñez, con ideas de solamente venganza, de restituir cosas que no se podían en menos de un año, etcétera, el MAS ganó en primera vuelta. Entonces, este golpe de péndulo que existe en Bolivia y seguramente en la región es muy delicado y hay que tenerlo con cuidado, porque una mala acción de la oposición trae de vuelta a Evo Morales y a su partido al poder. Por lo tanto, estos 12% del voto duro de Evo Morales, para mí hay que tenerlo con cuidado, hay que trabajarlo, porque es un voto que puede crecer, es un voto que puede todavía mantenerse vivo. 12% después de tener 20 y tantos por ciento es una reducción, pero después de todo lo que ha pasado con Evo, de las acusaciones de pedofilia, de pederastía, etcétera, que tiene en base justa, y yo creo que ese juicio debería seguir. Todo lo que ha llevado en su espalda la crisis, etcétera, que siga teniendo un 12% de voto duro, te dice lo fuerte que es. Por lo tanto, sí es un enemigo que hay que tener con cuidado. Pero en todo caso, Evo Morales legalmente en este momento no puede ser candidato y peor presidente. Así es, no puede ser candidato, no puede ser presidente, pero podría, si es que no hubiera tenido estos ánimos egoístas de todos los malos líderes en el mundo, podría haber delegado su poder a Andrónico de una manera mucho más generosa y oportuna, y quizá Andrónico hoy día estaría disputando la segunda vuelta. Y al dividirse Luis Arce y Evo Morales, fue fatal para el movimiento al socialismo. ¿Pudiera desaparecer legalmente el MAS? Creo que ha logrado salvar la sigla, porque en Bolivia, si no tienes el 3%, no puedes salvar la sigla, pierdes la sigla, y es por eso que Rodrigo Paz está en un partido prestado, ¿no? Se llama un partido taxis en mi país, y yo creo que ha salvado la sigla el movimiento al socialismo. Sin embargo, no solamente es que se divide en dos, se divide en tres, se divide los arcistas, el ala que apoya al presidente Arce, el ala dura de Evo Morales, y hay una intermedia que apoyaba al senador Andrónico Rodríguez, que venía con mucha fuerza. En enero él en las encuestas tenía el primer lugar, ¿sí? Pero como no se había mostrado, no había declarado todavía que iba a ser candidato, entonces todavía no podía ser apoyado, ¿no? Y tardó mucho en declarar que iba a ser candidato, porque Evo Morales no lo apoyaba del todo, y él tenía y temía mucho que Evo Morales lo atacara, porque sin ese voto y sin el apoyo o sin la bendición de Evo Morales, él no podía haber sido un buen candidato. Entonces dilató mucho esta decisión y ahí perdió. Si hubieran jugado distinto los androniquistas o el MAS de Andrónico, ¿no es cierto? Esa hubiera sido otra la historia de Bolivia. Y Andrónico no pudo ir con la sigla del MAS, entonces claro, la gente no lo identifica
identifica totalmente como el heredero de Evo, y si lo identificaran, no sé cuánto le jugaría a favor y en contra, eso habría que ver con encuestas, pero lo cierto es que de ser primero en las encuestas en enero, pasa a tener el quinto lugar hoy día. Y ese es un logro y un triunfo enorme en la democracia boliviana. ¿Y cómo se ha logrado librar hasta ahora de la cárcel Evo Morales con todos los problemas sexuales y todo que ha tenido? Ahí tienes una combinación interesante de apoyo popular y apoyo, yo te diría que no tan santo, pero no se puede decir de qué tipo. Él vive en el Chapare de Bolivia. El Chapare es un enclave donde se produce coca. Es el enclave donde más productores de coca existen, y él ha sido siempre el líder de las 7 federaciones de coca, de los productores de coca. Ese es su génesis, ¿no? Él es conocido el siglo pasado, a finales del siglo pasado, por ser el dirigente que encabeza la lucha contra la obligada lucha contra el cultivo de la coca, ¿no? Él se vuelve muy conocido por eso, hace su carrera, llega a la diputación y llega al Congreso a través de eso. Por lo tanto, tiene un bastión muy importante de protección en el Chapare boliviano, y todavía tiene posibilidades de movilizar a la gente para generar bloqueos, etcétera. Y él ha sido muy hábil para mostrarse en estos meses como que esta era una persecución política y que lo querían tomar preso solamente porque querían que se calle y que no haya Evo Morales y el pobre Evo y la representación de las mayorías, y hay un buen grupo que lo protegió y que siguió con los bloqueos. Pero también está que hay una visión geográfica. El Chapare boliviano está en el medio de Bolivia, por lo tanto cruzar por el Chapare es obligatorio para llegar de Santa Cruz a La Paz y para moverse y llevar productos y exportar. Entonces es estratégico y se puede bloquear con un par de cientos de personas, que eso debe ser el grupo que apoya a Evo Morales. Estoy segura que su fuerza va a ir declinando, pero tampoco, como te digo, no se puede menosvalorar la fuerza de Evo Morales, pero diría que en este tiempo, los primeros meses del nuevo gobierno deberían estar encaminados a restituir la economía y dar algunos respiros a los bolivianos, y dejar para luego el tema de Evo Morales y si entra a la cárcel o no. Hay desafíos muchísimo más grandes que se tienen que ver. Y eso te lo está diciendo una feminista que realmente yo creo en que Evo Morales tiene que ir a la cárcel porque tenemos que empezar a proteger la vida de las niñas y saber que las mujeres no somos parte de un trofeo o parte de una entrega que pueden hacer los padres, ¿no? Eso tiene que cambiar. Claro, en el país. Y eso se le comprobó a Evo Morales en el proceso, entiendo. Totalmente, y yo te diría que ahí sí ha habido una doble moral en el movimiento al socialismo, porque habían mujeres de mucha lucha que han encubierto esto y que pasaron por alto, o que, como me decían muchos de amigos que también trabajaban en el movimiento al socialismo, esto es muy tradicional de las comunidades, no está mal visto que las chicas jóvenes estén con mayores, o sea, en todos lados, y en Bolivia también eso es un delito, y tenemos que seguir luchando para que eso no sea normalizado ni la tradición nos lleve a que las mujeres podamos ser un objeto de esa índole. Ahora, María José, ¿cuáles son los desafíos? Vamos a hablar de octubre, el balotaje entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ves tú también como consultora política? Como te digo, para mí el voto es una mezcla de creencias, de emociones y de razón. Y veo muy peligroso el que Tuto Quiroga ha sido muy hábil y no ha tenido ningún tipo de vergüenza, ni de traba, ni de límite en la campaña sucia que se le
se piensa que él ha sido quien estaba detrás contra Samuel Doria Medina. Creo que esa campaña sucia puede ser muy negativa para Rodrigo. No sé si Rodrigo tiene la experiencia para no salirse de su propuesta y contestar a la campaña sucia y entrar en ese juego. Espero que su padre y los sabios miristas lo puedan apoyar, porque si hay alguien que sabe de política en Bolivia, esos son los miristas. Entonces, esperemos que lo ayuden a salir de esto, pero sí veo muy complicada la próxima etapa para Rodrigo Paz y el capitán Lara, porque la campaña sucia y los medios que van a tener Tuto y su vicepresidente JP van a ser muchos. Creo que las élites bolivianas van a apostar por Tuto Quiroga y le van a poner más plata y van a ayudar a que las campañas sucias también tengan por dónde correr. Creo que esa campaña va a ser muy difícil y va a ser muy aguerrida y quizá no tan limpia como quisiéramos. El fair play no se va a dar hasta octubre y me preocupa mucho ese escenario, porque tanto se necesita saber de economía como tener la legitimidad para poder implementar todos los ajustes que se deben dar de aquí en adelante. Yo creo que Rodrigo Quiroga tiene más legitimidad para poder implementar ajustes que se van a tener que dar, sea quien sea que salga presidente. La cosa es cómo. Rodrigo Paz. Claro. Sí. Y yo digo, será cómo van a lograr hacerlo, y creo que Rodrigo Paz tiene más legitimidad para implementar estos cambios. Entonces sí veo complicada la próxima elección. Veo complicado que desde octubre, desde la posesión en noviembre, se pueda empezar a encaminar los cambios, y que eso no altere digamos, haber logrado que el socialismo, que el movimiento del socialismo salga del país. Espero que no lo reviva, acciones torpes en la economía, acciones sin legitimidad. Se va a tener que trabajar con muchísimo cuidado. Son equilibrios demasiado sensibles, y no es que el país haya olvidado totalmente al movimiento del socialismo ni haya olvidado totalmente a la izquierda. Entonces hay que manejarse con muchísimo cuidado. ¿Qué le conviene a Bolivia, a tu país, María José, en esta definición entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga? Me estás preguntando por mi voto, pero yo te diría que yo preferiría que un Rodrigo Paz con un capitán Lara, que también me parece un poco peligroso porque puede ser muy populista, es demasiado, dice las cosas sin filtro, etcétera, pero me parece que eso puede ser más factible de generar escenarios de legitimidad para hacer los cambios, que un Tuto Quiroga que tiene rasgos autoritarios y que se lo ve muy lejano de la gente, y su vicepresidente que es un niño rico, que se equivoca todo el tiempo, es impresentable, entonces no va a ayudar, no aporta en nada, más bien tiene una cola de paja enorme. Yo creería que esa dupla no va a poder generar una legitimidad como para hacer los cambios que se necesitan. Me imagino que tiene todo el poder técnico para lograrlo. Yo creo que en adelante Rodrigo Paz va a tener el apoyo de Samuel Doria Medina, que ya le dio su apoyo, pero también creo que le va a dar el apoyo técnico, y esperaría que la derecha y la élite boliviana apuesten por alguien que pueda generar más consensos y pueda generar más legitimidad para hacer los cambios que Bolivia necesita. En ese camino está Samuel Doria Medina, y ha dado un ejemplo de muchísima generosidad, y no quiero terminar esta entrevista sin decir que Samuel Doria Medina ha jugado 20 años en la política nacional, estando en Bolivia, no solo yendo y viniendo en el momento de elecciones, ha dado batalla al movimiento al socialismo en los momentos más difíciles, y no solamente ha comprometido su capital y ha invertido en la política, sino ha invertido tiempo, esfuerzo. No creo que haya sido premiado como
como se merecía, pero bueno, ese es análisis de otra entrevista, pero sí ha sido tan generoso como para ya darle el apoyo directamente a Rodrigo Paz, y me imagino que va a darle apoyo también en el grupo técnico, en el equipo técnico, para que Bolivia salga adelante. Bolivia necesita de todas nuestras manos hoy en día para salir adelante, y no se puede permitir jugar torpemente, porque entonces sí terminaremos como Venezuela. ¿Y cómo sale Luis Arce Catacora? ¿Cómo sale? En pésimas condiciones. En pésimas condiciones. Nunca en la historia ha habido un presidente que tenga 99% de rechazo. Eso quiere decir que la aprobación es el margen de error. Eso quiere decir que todo el mundo lo rechaza. Se lo ve en calles, se lo ve en las visitas que hace. El rechazo es masivo. Se va destruido totalmente. Me imagino que los rumores y las acusaciones contra supuestos negociados que han hecho sus hijos, etcétera, seguirán investigando. Pero como te digo, me imagino también que lo primero que va a hacer el presidente que asuma el cargo en noviembre es empezar a restablecer la economía y la vida en Bolivia, como para después hacer todos los cambios políticos que se requieren, o hacer las búsquedas o las persecuciones políticas que se necesitan. Pero primero hay que pensar en lo económico y que sea tan legítimo como para poder hacer todos los cambios que se merecen. Es decir, y para concluir, María José, hay que reconstruir Bolivia partiendo de la economía que está tan complicada en ese país, y rehacer, que por cierto tendrá su costo. No es fácil enderezar un país con tanta demagogia del MAS, con subsidios y mal manejo económico. No va a ser fácil. Sin embargo, por eso mismo es que se necesita mucha legitimidad, ¿no? Se necesita que la gente pueda decir, ok, me voy a ajustar los pantalones y voy a aguantar este tiempo. Acuérdense que Churchill dijo, solo les prometo sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y la gente dijo, ok, porque tenía una gran legitimidad detrás. Esa legitimidad está asentada en creencias y en sentimientos, no está asentada en la razón. Y creo que eso es lo que nos puede dar Rodrigo Paz, esa gran legitimidad para que los programas económicos se puedan cumplir y se pueda rectificar el camino boliviano. Bolivia tiene muchísimo para dar al mundo, y ojalá pueda hacerlo con una nueva guía y un nuevo liderazgo inteligente y también cercano a la gente. ¿Y qué va a pasar con los quienes están en cárceles como Yanine Áñez, la expresidenta, o Camacho? Yo esperaría que ellos tengan un indulto y se les otorgue justicia, ¿no? Creo que Yanine Áñez ha entrado a la cárcel de manera muy injusta. Creo que su gobierno ha cometido errores, pero creo que ella es una víctima más de una buena confabulación de una derecha troglodita que no tiene que volver a ningún país. Así como la izquierda populista y demagógica no tiene que volver a ningún país, tampoco una derecha tan troglodita. Creo que ella ha sido una víctima de ese proceso. Creo que Camacho también, y esperemos que se les haga justicia. Bien, un gusto dialogar con María José Rodríguez, analista, consultora política, y hablar de su país, Bolivia, y estos nuevos vientos que soplan luego de la aplastante derrota del socialismo del siglo XXI, del MAS, del movimiento al socialismo. María José, muy amable. Un gusto estar con usted y con su audiencia, y en cualquier momento, para lo que usted necesite, acá estamos. Muchas gracias, muy amable. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la asambleísta Diana Jacome, presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, temas de interés en las tareas de legislación y de fiscalización. Desde 1984.